Buenas noches. Dios los bendiga. Voy a leer la palabra hoy, el porqué del principio y el fin. Dice la palabra que el Espíritu de Dios se movió, palabras que nos sacó del lugar. Pero lo que estamos viendo en este momento es un conflicto muy de mucho suspenso, de mucho miedo para algunos. Pero no sé si se han dado cuenta que todas las religiones y todo el tipo de manifestaciones, digamos así, cristianas y no cristianas, están en un auge de crecimiento, donde se están manifestando muchos tipos de asuntos. Bueno, voy a leer la palabra hoy en Isaías y voy a exponer lo que he aprendido hasta ahora. Vuelvo y digo, dice la palabra que el demonio fue suelto en el mar. Sí, en el mar de gente, pero hay otro mar también donde se mueve toda la economía del mundo. No hay un lugar donde haya el mayor comercio del mundo que sea en el mar. Y el mar, en este momento hay un conflicto. No sé si se dan cuenta que los dos canales son dominados por el hombre. El canal de Panamá, para tener mayor flujo y acaparar el comercio en un solo país. Y el canal que también lo gobierna la madre del que gobierna a Panamá, que es Reino Unido, en España. También ese canal lo dominan los ingleses. Que yo vuelvo y digo, que son los tres países, Inglaterra, Estados Unidos e Israel, que hacen la pirámide de Egipto, una en la moneda y el otro en la bandera. Voy por ti. El de la bandera significa exactamente eso. La pirámide que mira al cielo dice voy por ti, y la pirámide que mira hacia abajo, porque tu reino viene a mí. De hecho, está más que justificada la Biblia, y muchos no lo creen, no lo entienden, dicen que es el pueblo escogido de Dios. Sí, fue el pueblo escogido de Dios, y no para tener salvación para ellos nada más, era para la humanidad entera, solo que era un ejemplo de seguir al Señor. Les voy a leer este versículo de Isaías, capítulo 45, versículo 5. Yo el Señor, y no hay otro que yo no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí la espada y tú me has conocido. Es decir, somos todos los que estamos en la gracia de Dios, pero también está Jesucristo. Cuando lo estaba preparando, eso está en Isaías, cuando lo estaba preparando para bajar a la tierra a hablar y a dar el testimonio de salvación y cómo conseguir la salvación. Todo el libro de Isaías, si ustedes lo leen, es el Señor hablando con su Hijo, que a la vez es el mismo Dios, y aquí mismo lo dice, más abajito. Y te armé a fin de que sepan todos desde oriente a poniente que no hay más Dios que yo. Yo el Señor, no hay otro. Yo que formé la luz, es el único que puede decir yo. El yo de todo es el Señor, Dios, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y envío los castigos a los pueblos. Yo el Señor, yo que hago todas estas cosas. No les crean a estas versiones que están saliendo hoy en día, que si en Egipto Elohim era un perro con forma de hombre y que no era Dios. No le crean a este montón de sinvergüenzas, servidores de Satanás, que están diciendo que Jehová es el diablo y Cristo es el hijo del diablo. No es así. No es así. Yo anoche puse algo por allí, anoche o antenoche, donde habla de quién realmente es el anticristo. El anticristo somos nosotros mismos, y está desde el Apocalipsis, pero ya yo lo expliqué. Está desde que el Señor resucitó. Ahí empieza el Apocalipsis, que es lo que estoy leyendo ahorita. Oh cielos, derramad desde arriba vuestro rocío, y lluevan las nubes al justo. Abrace la tierra y brote al Salvador, y nazca con él la justicia. Yo el Señor lo creé. Es decir, Dios mismo. Es decir, cuando dice el rocío y que brote de la tierra, es donde nos sacó a nosotros de la tierra. Pero ¿cuál es la tierra donde el Señor nos saca a todos, a toditos los que están escuchando, y a mí, y al mismo Señor, al mismo Jesús? Del mundo, de los seres vivos, del planeta Tierra. De ahí nos saca, no del barro exactamente, de la ignorancia, de la mala formación, de las malas prácticas, de las malas leyes, de la mala gracia. Bueno, de ahí nos saca el Señor a todos, y lo está diciendo aquí mismo. Que no entendemos eso y preferimos escuchar a alguien para hacernos siervo de hombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Tenemos un Espíritu Santo que nos informa, que nos llama la atención, que nos entrena, que nos enseña, que nos da todo lo que necesitamos, y sin embargo seguimos amarrados a voces
ajenas, que no son las voces del Señor, que no es la voz del Señor. Desdichado aquel que disputa contra su hacedor. Desdichado aquel que disputa contra su hacedor. Este es un mensaje para nosotros. Desdichado aquel que todavía cree que Darwin tiene razón en la evolución. Y es una involución realmente, pero bueno, bendita sea la gracia del Señor. No siendo más que una vasija de tierra o arcilla de Samos. Samos era un lugar donde se trabajaba con este tipo de cosas, con tierra. Ese era Samos. ¿Acaso dirá el barro al alfarero? Sucede. Hay muchas personas que tienen más razón que Pablo. Hay muchas personas que piensan que tienen más razón que Isaías o que Salomón. Y no es verdad. Todas estas personas, casi todas pecaron. Pero también fueron humanos. Igual que Job. Job también pecó. Se puso en bravura con el Señor. Pero ¿qué hace el Señor? Por eso el Señor es perfecto en su gracia. Por eso Jesucristo mismo nos lo dijo. Bueno es el Señor. ¿Y por qué el Señor es bueno? Porque de nada me sirve a mí darle a todo el mundo algo para que haga daño, mientras que el Señor va a evitar que tengas algo para que hagas daño. Y te condena. Entonces, ¿quién es el verdadero bueno? Justo. Dios, no hay otro como Él. ¿Qué haces? ¿No ves que tu labor no tiene la perfección del arte? Es decir, ¿qué haces? ¿Por qué te llenas de gloria? ¿Por qué te llenas de vanidad? ¿Por qué te llenas de poder? Y eso está con las naciones, porque para allá es que vamos. El principio del fin. Las naciones que están haciendo, los gobernantes que están haciendo como dueños del mundo cuando no son propiedades. Aquí mismo en Isaías dice que quieren amontonar a la población en un solo lugar y hacerse dueños del planeta. Y así somos nosotros, nos hacemos dueños de todo, de toda la verdad, pero nunca entendemos que el monopolio en el Señor no existe para nosotros. Nosotros tenemos que ser copartícipes de la gracia y de la justicia del Señor. No así que yo soy esto, que soy aquello y los demás no tienen razón ninguno. Y dice la palabra que al que no sabe el Señor le dará, si a los niños le dará entendimiento para la gloria y honra del Señor. Entonces, ¿quiénes son los niños? ¿Los bebés? No, son las personas que están naciendo en el Evangelio, que están todavía en el vientre de la madre, llamada iglesia, que no es la congregación, del vientre llamado madre. De ahí nacemos todos. Y dice el Señor, le dice a su propio Hijo, a Jesús, que era el mismo Señor en la deidad, le dice para que nosotros aprendamos. No es porque el Señor no pueda hacerlo. Le dice, te tengo tomado del vientre de la madre. Pregúntale a tu madre por qué le daré carta de repudio. ¿Por qué se rompió el velo en la iglesia de Israel? Rompió el compromiso de pacto de sangre, perdón, de palabra que tenía con Jacob y con Abraham y con todos ellos, por la mala conducta de Israel. Y hizo un nuevo pacto de sangre, que es el que nosotros no entendemos, que no tiene que ver con las leyes naturales, tiene que ver con las leyes humanas dentro de nuestro propio corazón, pero no leyes escritas, son leyes hechas por nosotros aquí y aquí. Y hablarlas y ejecutarlas, pero con amor. Y las leyes, no las leyes de mala fe. Ahí lo dice en Romanos. Voy a leer el capítulo 34. Y aquí en este capítulo es bien difícil de digerirlo, como le pasó a Juan. Porque aquí está hablando desde el fin del mundo. Aquí habla ya que el mundo que viene para el mundo. Y está en Isaías. Yo digo, y de hecho Isaías es el hombre más nombrado por los otros apóstoles y por el mismo Jesús. ¿Por qué sería? Porque era el mismo Jesús cuando estaba todavía en el vientre de la madre, estaba en pleno proceso de venir a tierra. Y si se lo analizan, yo también decía, oye, pero y me ha pasado con varios libros de la Biblia, de la palabra, que no logro meterlo como humano, y cuando logro comprenderlo me doy cuenta que las oraciones del Señor están en Salmo, y así en lo sucesivo, para la gloria y honra de mi Señor. Entonces no me siento vanagloriado, me siento muy contento de que el Señor me haya permitido transmitir este mensaje, y lo hago en cualquier lugar. He tenido conflictos con teólogos porque dicen que como yo no estudié teología y no me sé la Biblia, no cito ni un versículo, entonces ya no tengo autoridad. No, no es así. La autoridad no la da el hombre, la autoridad la da el Señor. Y dice la palabra, quien me envió a mí es mi testigo. Entonces, quien me envía a mí es el Espíritu Santo de Dios, o la fe que tengo en Cristo Jesús, porque sé que Él cambió el mundo y que nos cambia realmente a nosotros. Que si hay un espíritu que da, toda la palabra está inspirada en el Espíritu Santo del Señor porque la dio. Entonces, ¿qué tiene de malo que uno de ustedes, Alejandro, o Víctor, o Sebastián, la tengan en su corazón? No se amarren a hombres entonces, no se amarren a entendimiento a hombres, porque hablen muy bonito, no lo van a convencer. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Conocía mucho, y Pablo mismo lo admite, sabía mucho de las leyes, pero una vez que el Señor lo tomó, quedó como ciego, que es la otra parte que dice aquí en la palabra.
que nos saca del barro, nos saca de la nube. Y todavía hay gente que piensa que el Señor va a venir en una nube. Cuando tú abres los ojos y aceptas a Cristo y vives a Cristo aquí y aquí, te arrepientes, no importa que cometas pecado todos los días, pero todos los días y cada rato te arrepientes. Entonces es porque estás en la gracia del Señor, admitiendo que estás firmando un contrato de vida eterna con el Padre Celestial, que es nuestro Jesucristo y que es nuestro Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, y que es también el Espíritu Santo de Dios morando en cada uno de nosotros. Por eso es que el templo del Señor es tu corazón. No dejes que el enemigo se haga pasar por bueno y se siente en ese templo llamado alma, llamado cuerpo que tienes tú y que tengo yo. Somos únicos, somos creación del Señor. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, somos más que creación. Dice la palabra que haremos cosas mayores que Él. Claro, no lo vamos a hacer sin verlo, sin haberlo conocido, pero lo sabemos que está ahí porque lo sentimos. Nos damos cuenta que sí podemos, sí se puede, pueblo, sí se puede. No se dejen engañar, estamos viendo la etapa, esto se terminó, no hay más tiempo, antenoche lo dije, ya el final de los siglos se terminó, el último siglo era este y ya no hay más siglos, y se acaba todo. Y en este versículo se van a dar cuenta, es una Biblia muy antigua, y son de las mejores Biblias que he podido leer. Primer versículo, capítulo 34 de Isaías. Venid acá, oh naciones. Escuchen bien esto, porque mire, si el que no lo entienda, bendito sea el Señor. Mejor siga en la inocencia para que no sienta dolor en su alma. Venid acá, oh naciones, y escuchad, pueblos, estad atentos. Oiga la tierra y toda su población, el orbe todo y cuanto en él vive, el planeta entero, los 4 ríos, pues, que se hizo en el Génesis. Los 4 ríos, polo norte, sur, este y oeste. Porque la indignación del Señor va a descargar sobre todas las naciones y su furor sobre todos sus ejércitos. Los matará y hará en ellos una carnicería. ¿No lo estamos viviendo? El sacrificio de niños en las sinagogas judías, el sacrificio de niños, el transporte de niños. Esta nación que lo dice en Apocalipsis y lo dice aquí, que ha prostituido el mundo entero, que tiene barcos en todas partes, está en Apocalipsis. Apocalipsis, ya le voy a decir, 18, 16, 21. No es el mismo mar donde fue lanzado Satanás. Es decir, no el mar de gente, sino el mar de la codicia. Pero el mar como tal. Por eso es que el Señor en todas partes de la Biblia habla del mar. Y somos nosotros el mar de gente, pero vamos al mar también de agua como una forma de transitar el comercio. Y está en Apocalipsis. Por eso es que la Biblia tiene códigos que hay que tratar de entenderlo. Arrojados serán al campo sus muertos. Y exhalcables un hedor insufrible. Los montes quedarán infeccionados con su sangre. Desfallecerá toda la milicia o astro del cielo. Toda la milicia es todo aquel ejército que descendió del cielo porque fue condenado y está pagando en las catacumbas del más allá, para no decir cosas por aquí. Y ellos van a subir, y está en Apocalipsis, y hay una película católica que habla de eso. El infierno va a subir a la tierra, pero no va a subir solo. Hay muchos que los están esperando y les sirven gratuitamente, sabiendo cuáles son las consecuencias. Quieren pasar por encima de Dios, robarle la gracia al Señor, que es la vida eterna, y eso lo dice la misma Biblia en Génesis y en varias partes, incluso el mismo Jesús lo dijo. Entonces quieren hacer lo que es prohibido para el hombre, porque ya lo perdió. El Señor ganó. En lo celestial le ganó a Satanás, el antidios. Y en lo terrenal le ganó al hombre, que es la ley, el anticristo, que son un hombre. Tiene que ser un hombre el anticristo, no es Satanás. Es sociedad con el enemigo. Búsquenlo y léanlo con calma, pídanle al Señor discernimiento y van a ver cómo lo van a entender. Y van a saber más que un teólogo, porque el conocimiento lo da el hombre. Pero la sabiduría, ¿quién la da? ¿Quién lucha contra el Señor? ¿Quién lucha contra la sabiduría del Señor? No hay quien tenga más sabiduría que el Señor. Pero si usted abre su corazón al Señor, va a tener la misma sabiduría del Señor. Dios lo bendiga. Fallecerá toda la milicia. Cielos se arrojarán como un pergamino. Escuchen esto. Desfallecerá toda la milicia o astro del cielo. Y los cielos se enrollarán como un pergamino. Estas son las bombas nucleares, amigos. No se pongan a creer que Dios va a agarrar el cielo. No. El hombre se va a autodestruir. Se está autodestruyendo. Siempre lo ha querido hacer. El odio del hombre contra el mismo hombre es el odio que siente Satanás contra la humanidad por envidia. Y todavía lo vemos y le siguen sirviendo.
son reggaetoneros, son drogadictos, son chismosos y todavía saben que son brujos. Bueno, cuántas cosas no hacen y saben que le están rindiendo culto al enemigo. No se trata de una congregación ni de una secta religiosa. Se trata de lo que usted haga en su cuarto y en su corazón, en intimidad con el Señor, porque su templo es su propio corazón. ¿Dejará el Señor le dará piedra cuando usted le pide pan? ¿Verdad que no? Le va a dar bendiciones, hermano. Y así caerán todas las milicias y todos sus astros. Sus astros son en los que ellos creen. Porque mi espada se ha embriagado de sangre en las criaturas del cielo. Las criaturas que pecaron, las criaturas del cielo son las que pecaron. He aquí que va a descargar ahora sobre la Idumea, sobre el pueblo en cuya mayor mortandad señalaré yo mi justicia. El pueblo traidor, la humanidad entera. Porque antes era solamente el pueblo de Israel, la gran ramera. Esa gran ramera se expandió al mundo entero. Tiene hijas e hijos como la Iglesia Católica, los Testigos de Jehová, las iglesias libres y todo aquel que quiere ser un ramerismo con las cuestiones de Dios. No lo digo yo, ni tengo rabia con ninguno, tengo temor. Pero ojalá que ustedes también lo entiendan. Bañada está toda la sangre, toda en sangre la espada del Señor, chorreando grasa y sangre de corderos y de macho cabrío, sangre de gordos carneros, porque las víctimas del Señor están en bolsa. Hará una gran montardad en el país de los idumeos. El país de los idumeos es una sola nación. Mire, hoy leyendo la Biblia, hoy mismo en mi trabajo, y conseguí lo que les acabo de decir. El símbolo hacia arriba y el símbolo hacia abajo. Voy por ti porque tu reino viene a mí. Tiene 6 puntas. No digan que esto no es casualidad, no digan, son 6 naciones. Una que hace el trío del mal, que es la derecha, y una que hace el trío del otro mal, que es la izquierda, que son 3 naciones. Y si usted busca las puntas de la bandera de Israel, la bandera de Estados Unidos tiene 3 puntas. Inglaterra, Estados Unidos y Israel. Pero las otras 3 puntas que van hacen 6 puntas y son 6 naciones. China, Irán y Rusia. Unos tiran a la izquierda y uno a la derecha. ¿Dónde estaba Cristo? A la derecha estaba el imperio romano, que era de derecha, que practicaba y hacía cosas de las mismas que hizo el pueblo de Israel. Y del otro lado estaba el pueblo de Israel, el que luchaba contra los romanos, que era aquel hombre llamado Barrabás, que era la Biblia no lo pone exacta, las antiguas sí, pero algunas dicen que era un hombre que era un delincuente. Pero todo el que hace algo en contra de esta poderosa derecha es delincuente. Era de izquierda. Pero ¿quién estaban acusando? No eran los religiosos cristianos. ¿Y a quién acusaron? A Jesucristo como guerrillero o como revolucionario, cuando él no hizo nada de eso. Jesús no hizo nada de eso. De hecho, no había pecado en el Señor. Pero aquel se lavó las manos y el otro pueblo se lavó las manos con el pueblo para tener más consentimiento, que es lo que siguen haciendo hoy día con puras mentiras. Y la población de Dios sigue cayendo en la misma mentira. Siguen diciendo que no, porque la palabra dice, y consiguen versículos bíblicos, pero cuando yo lo leo digo, pero esto no es así, porque no, la Biblia no se puede contradecir. Entonces te aprendes 3 capítulos y ya te sabes toda la Biblia. Y ya le diste toda la interpretación a la Biblia, que en la ignorancia, y no la ignorancia, la maldad humana. Es la maldad dominada por aquel señor que está por allá pagando el daño que ha hecho. Bañada está toda en sangre la espada, ok. Y caerán en estos a tierra escuchen bien lo que yo conseguí hace ratico. Y caerán con esto a tierra los unicornios. ¿Cuál es el ojo que todo lo ve? Ese triángulo que tiene un solo ojo no es un unicornio. No se ha adorado, no mienten, yo no sabía esto hasta hace ratico. Y yo le digo al Señor a veces, Dios mío, ¿cómo tú me das sabiduría? ¿Cómo es que yo logro entender esto? ¿Cómo explico yo esto? Van a decir, no, que tú eres un teólogo, como me lo han dicho. Lo que pasa es que no, yo sé que soy un hijo de Dios. A mí no me ha valido, ni siquiera me sé los nombres esos que le ponen a la no sé qué cosa esas cosas que se usan en la teología. Pero el unicornio, igual que aquel que con un solo cacho, lo dice la Biblia, derribará al que tiene dos cuernos. Pero ese de 2 cuernos se levantará, que es la iglesia del Señor, y acabará con el de un solo cuerno. ¿Y quién es el de un solo cuerno? Satanás. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y aquí mismo lo está diciendo. Y los toros. ¿Y quiénes son los toros? Los que le sirven. Pero en este caso son las naciones poderosas. Son las naciones poderosas que están en contra de las cosas del Señor, en contra de la humanidad, que propagan la prostitución, el narcotráfico, las modas, las mañas, los vicios,
el tráfico de seres humanos. Bueno, ese es el unicornio, el ojo que todo lo ve. Y lo dice la misma palabra. Y por aquí me conseguí otra cosa que digo, bendito sea yo, como yo no había leído esto, o lo había leído y no lo tomé en cuenta, pues. Con los poderosos de la tierra, el unicornio y los toros, con los poderosos de la tierra, se embriagará de la sangre de ellos y de la grosura de los cuerpos de sus campiñas. Por ahí en un lugar donde habla, creo que es Malaquía, que habla de las cementeras, de las empresas que tienen. La mayoría de las fábricas, de las empresas del mundo, están dominadas por los asiáticos. La palabra aquí mismo en Isaías dice que ellos también van a caer, pero por poco tiempo van a dominar a la humanidad en la parte económica. Pero su cuerpo y su campiña, ellos tienen dominada la educación, la salud, el poder militar y el poder religioso. Porque la iglesia católica no nació sola, ella es hija de la gran ramera. De hecho son judíos cristianos. Y como ella vienen las demás, que persiguen, yo no sé por qué, Dios mío, por la flojera. Por eso es que el Señor dice que por un solo bolívar, ¿cómo se le dice? Un solo dólar, no, talento, por un talento, por no multiplicar el talento, mire lo que le va a pasar a todos estos seguidores de religiones falsas, a todos estos religiosos que creen que si no van a una congregación no son salvos. Mentira, ahí te van a quitar el diezmo. Esa es la verdad, lamentablemente. Congrégate con el Señor, haz reunión en tu casa, habla, no pierda no importa el problema que tengas, porque la vida, esta vida humana se acaba, pero la vida en el Señor es para siempre y es la lucha que tenemos. No va a venir con un carro, no va a venir porque tengas dólares, no va a venir porque tengas anillos de oro, no, porque lo que se atesora aquí, dice la palabra, aquí se queda. Pero busca tesoros en el cielo, busquemos tesoros en el cielo, por el amor de Dios, porque ha llegado el día de la venganza del Señor, el año o tiempo de hacer justicia a Sión, al pueblo de Dios, que no es Sión de Israel, es al pueblo de Dios, al pueblo de Dios. ¿Justicia cómo? Justicia porque están acabando con la palabra del Señor, están acabando con las cosas del Señor. Al Señor lo están desplazando, están haciendo desastre con la población infantil del mundo entero. La ONU tiene 3 letras y no son para bien. Inglaterra tiene 3 nombres y no es para bien. Y así en lo sucesivo, el barco que llegó a América eran 3 y los 3 tenían nombres católicos. No es para bien. Y era un judío el que venía montado, de hecho, Colón, y sabrá Dios cuántos más. Entonces, no creen en las casualidades. No son casualidades. Todo tiene un propósito y todo está hecho por una razón. Y el enemigo lo sabe, el enemigo lo está haciendo y el mundo le está obedeciendo. Y convertirse han en pez. Escuchen bien, estamos hablando del mar, el principio del fin, el mar. Y fíjense lo que dice aquí, el pez que se tragó a Jonás, ¿quién fue? El Leviatán. ¿Y quién es el Leviatán? Nuestras propias emociones. No esperen un pescado gigante que va a salir del mar. Es del mar de gente donde vienen todos los daños y que eso es casi imposible de romper las costumbres, la cultura, las mañas, los vicios y la forma del mundo. Ese es el Leviatán, no se les olvide. El monstruo de no sé cuántas cabezas son las empresas, los poderes militares, el poder religioso, todas esas son, ahí están. Ahí están. Uno de los monstruos que más daño le ha hecho a la población latinoamericana, el reggaetón, es uno de los monstruos. Y ahí salen y que arrepentidos y al ratico están cantando otra vez música mundana. Son convenios judíos con empresas transnacionales del cristianismo, que no son cristianos nada, practican lavado de dinero y bendito sea el Señor y otras cosas. Y convertirse han en pez, encendidas las aguas de sus torrentes, y en azufre el polvo de Idumea, y arderán sus campiñas como si fueran todas de pez, como si fueran todas de pez. Si se dan cuenta por qué el Señor andaba en una barca, por qué el Señor agarró a Pedro y lo sacó del mar, por qué le dijo anda a pescar alma, traten de buscar los códigos, hagan como yo aprendí. Así, leyendo la Biblia, aprendí, comencé a sacar cuentas y no me acuerdo de los versículos, lamentablemente no los puedo recordar, pero la palabra dice que tenemos 3 capítulos de la Biblia, el primero, el segundo y el espiritual, que es el tercer testamento, perdón, son 3 testamentos, el que hablamos nosotros, el Nuevo Testamento, y el que nos toca, que es el espiritual, que ha existido desde siempre, Dios hablando a través de cada uno de nosotros, aunque a veces no es Dios tampoco, y eso ya yo lo expliqué. Ni de día ni de noche cesarán el incendio. Estará eternamente saliendo una gran humareda. Permanecerá asolada de generación en generación. Ni transitará alma alguna por ella por los siglos. Se acabó. Ya no va a haber más tierra.
Ya no va a haber más agua, ya no va a haber más árboles. Se acabó, hermano. Los 2000 años ya se cumplieron. Ya no hay tiempo para regresar. Y este es el poquito de tiempo que dice Daniel que nos regala el Señor y que se acortará incluso ese tiempo. No es normal que la gente tenga tanta... ¿Por qué no se predicaba el Evangelio en contra de Dios como se está haciendo hoy en día? ¿O por qué no se predicaba la palabra del Señor como se está predicando que cualquiera te habla la palabra del Señor? Todo esto es porque, bueno, por moda. Todo este temor que hay en la población del mundo entero, las langotas comiéndose al pueblo de Dios, que son los mismos cristianos. ¿Dónde está? Todo esto es una... no, que después va a volver a venir. Ya se cumplieron. Ya no hay más nada que buscar. No esperen que Dios va a venir en una nube. Recíbalo usted en este momento y diga, Señor, te recibo. Enséñame a ser hijo tuyo. Enséñame a ser hermano de Cristo. Enséñame a ser obediente. Enséñame a ser un hijo de Dios para la gloria y honra del Señor. No dejes que alguien te enseñe. Hay testimonios que no se pueden seguir aunque parezcan de Dios. Para la gloria y honra de mi Señor. Ni de día ni de noche cesará el incendio. Estará eternamente saliendo. Una gran humareda permanecerán sus asoladas de generación en generación. Ni transitará alma alguna por ella por los siglos de los siglos. Sino que se harán dueños de ella el anocrotalo y el erizo. Cuando habla aquí de animales, son de los espíritus que ellos mismos han creado como sus dioses. No estamos hablando de un puercoespín. Aquí dice que es un puercoespín y un cerdo. No. Es se lo va a comer sus propios espíritus dañinos que le dieron cabida. Sacaron al espíritu que el Señor le puso como guardián, que es el espíritu que todos tenemos. Un espíritu que todas las almas lo tienen, menos los animales ni las plantas, porque ellos tienen alma pero no tienen espíritu. Entonces, esos van a gobernar. ¿Por qué? Porque van a ser encarcelados para siempre, tirados al lago de fuego eterno. Dice que la tierra pasará, no quedará ni siquiera un árbol. Todo eso se va a acabar. Entonces, ¿qué vamos a pelear nosotros? ¿Qué tenemos que pelear nosotros? Lo que podemos creer con fe, que tenemos vida eterna, para la gloria y honra de mi Señor. El ibis o cigüeña o el cuervo establecerán allí su morada. Tirarse a sobre ella la cuerda. Escuchen, tirarse hacia ella la cuerda de medir para reducirla a nada. Sí, la tierra no va a ser más tierra, no va a ser más habitable ni siquiera por lombrices. Que muchos hacen de lombrices, muchos hacen de parásitos, muchos hacen de bacterias. Por eso es que el Señor dice que no saben diferenciar entre un animal y otro. ¿Por qué? Porque nos creemos que sabemos todo, pero el razonamiento de aquello que el Señor nos dio, que se llama libre albedrío, aquel respiro que el Señor también puso en nosotros, que se llama vida, pero no es una vida de no poder caminar, es una vida de entendimiento, de comprensión. Por eso nos regaló la ley del Señor. Bendito sea Dios. Y nivel para arrasarla enteramente. Ni habrá nivel, ni la cuerda, de todo se acabará. El nivel, ¿por qué el nivel? Habla un nivel de aquí. Está el nivel de agua. Si no hay agua, no hay nivel. Así es sencillo. La medida, ¿cuál es? La voluntad de nosotros. Ya no habrán más opiniones, ya no habrá medida, ya nadie va a tener cómo opinar. Quiere decir que el mundo, aquí en Isaías dice, por eso es que es el libro más citado, y es uno de los libros que más me gusta. No se verán allí más los nobles, los que tienen su grandeza dentro de sí, que aunque no sean ricos, se creen ricos, como aquel libro de los miserables, que se los recomiendo que lo lean, que a veces teniendo mucho y no tienes nada, y entonces te haces dueño de lo demás imaginariamente y crees que eres poderoso porque trabajas al lado de alguien, eres un adulador, te haces siervo de hombre o siervo de alguna cosa. O se te va la señal del teléfono, ay, no tengo señal, como si tú fueras teléfono. De ella implorarán con ahínco el socorro de un rey, y todos sus príncipes serán aniquilados. Todos sus príncipes, sí. Aquellos que hablan de que la canción esta que dice que el príncipe o el rubio de Galilea, hay canciones que no son de Dios. Dios no es príncipe, Dios es rey. Jesucristo es rey. Entonces, cuando le dices príncipe, pecas. Nosotros somos servidores, somos obreros del Señor, pero Él es rey. Y cuando entramos en la cuenta de los 24 ancianos, hacemos de reyes. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor dentro de nosotros morando en este templo. No el enemigo que se va a sentar en ese templo. El Señor sentado en este templo. Gloria a Dios. En el solar de sus casas nacerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas. Y vendrá a ser guarida de dragones y pasto de avestruces.
Seguimos hablando de su casa. La casa del alma es el cuerpo. Por eso es que el Señor dice que no edifiques casa mal edificada. Que cuando edificamos casa en la fe, en la gracia y en la voluntad del cielo, vamos bien. Escuchen, para la gloria de mi Señor. Y se encontrarán allí los demonios y seres malignos. Vuelvo y digo, si el otro versículo dice que es su casa, y más abajo dice demonio, ¿a qué casa se refiere? A los demonios que cargan mucho en su alma. Los demonios no le pueden dar vida a un cuerpo, no pueden, pero sí lo pueden poseer. ¿Pero por qué lo poseen? Porque la persona pobrecito, porque la persona da espacio. ¿Por qué a los cristianos evangélicos rara vez son poseídos por demonios o rara vez un hechizo le hace efecto? Porque estamos edificados bien. Ahí no entra, estamos fortalecidos en la armadura del Señor. Entonces, no perdamos la constancia, ni la fe, ni la disciplina, ni la obediencia. Se encontrarán allí los demonios y seres malignos con los onesectuaros, sí. Los onesectuaros son los becerros estos con cachos grandes, que lo hacían también los egipcios. Y gritarán unos contra otros los sátiros. Los sátiros son los fabulosos, que se paran en un púlpito o se paran en una broma de estas que hacen publicidad o X. Esos son sátiros, que hacen mucha fábula. Que yo digo, que el Señor me dijo. No, el Señor no me dijo a mí, yo leo la palabra. Y lo que el Señor me da lo leo, lo digo porque el Señor me lo dio. Y digo que me lo permitió, ni siquiera, porque a ver, el Señor nos dio todo. Pero nos permite o no nos permite, como al ladrón le permite ser rico. Pero ya sabe el ladrón que tiene una cuenta pendiente con el Señor. Aunque pague aquí, si no se arrepiente, va a volver a pagar. Allí se acostará la lamia y encontrará su reposo. La lamia, grandes poderes malignos. No sé en este momento qué significa la lamia, pero es un animal también. Pero son cosas malas que mucha gente le abre espacio. Una sola puerta que abra o una rendija de la puerta y por ahí entra. Y allí tendrá su cueva el erizo o puerco espín. Y allí criará sus cachorrillos. Los cachorrillos son las malas cosas que se van aumentando y van naciendo nuevas cosas, como aquel hombre que agarró a Jesús, que tenía, no sé cuántos demonios que se le metieron. Ni los cochinos soportaron a los demonios. Pero el ser humano en su rebeldía contra el Señor y contra él mismo, sí los acepta. Y cavando alrededor con el hocico, estos son los demonios que hacen casa dentro de nosotros. En vez de entregarle casa al Espíritu del Señor, se la damos a estos, los puercoespines, a demonios. Los embriagará a la sombra de ella, y allí se juntarán los milanos y se unirán uno con otro. Ustedes no se dan cuenta que los borrachos se juntan todos, las prostitutas se juntan todas, ¿me entiendes? Y así son todos. En las congregaciones, cuando uno tiene poder, hay dos o tres, se juntan todos. No le dan tiempo, como dice Santiago, creo que dice, que al pobre lo ponen por allá y al rico lo ponen para acá. No son ricos en dinero, pero son ricos en grandeza, lo que dice a los galanes que dice por aquí atrás. Examinad atentamente el libro que ahora escribo. Y eso le digo yo a ustedes, examinemos, hermanitos del alma. Examinemos este libro que el Señor nos escribe. Y que ese libro de vida se llama Espíritu de Dios. El Espíritu que tú posees y el Espíritu que poseemos todos. No el Espíritu Santo de Dios, sino el Espíritu que gime y clama por nosotros. Ese Espíritu es el bendito libro de vida que a muchos creemos que nos han dicho que es un libro como la Biblia. No. Nosotros tenemos un pendrive que nos persigue por todos lados grabando todo lo que hacemos. Y es el Espíritu de Dios. Un Espíritu que es santo, que no va al infierno, que va a rendir cuenta de nosotros como testimonio que esta alma le obedeció al Espíritu de Dios o a las órdenes del Señor. Y nuestra alma va a ir a dos lugares, o ya sea al cielo o ya sea un lugar de condenación. Pero también dice la palabra que el cuerpo, y esa no va más a ningún lado, se queda aquí en la tierra si lo quemes. Aquí en la tierra se queda. Sí, que la palabra se cumple a la perfección. Ajá. Examinad atentamente el libro que ahora escribo de parte del Señor y leed en él. Nada de lo que os anuncio dejará de suceder. Está sucediendo, hermano. Ustedes no van a ver 100 años más, ni sus nietos van a contar lo que hizo algún magnate o algún historiador, porque no va a existir más. La ciencia está acabando con la humanidad. ¿Pero por qué? Porque el hombre le permitió al enemigo que se meta en nuestra vida. Lean
los pies de barro, el pecho de acero que está en Daniel. Estamos viviendo la época del hierro. Nos están metiendo hierro o plomo en la sangre para perseguirnos cuando meten el chip, para controlar nuestras emociones. ¿Y qué es? No es la edad de hierro en este sentido espiritual y de las cosas del mundo. Así se va a acabar la humanidad. Ni una sola de estas cosas faltará, pues lo que sale de mi boca, el Señor me lo ha dictado, y su Espíritu mismo ha reunido todo esto. Y el que es quien es el quien distribuirá a las fieras su porción en Idumea. Hay venganza para estos pueblos, hay venganza. Saquen la cuenta con las 6 puntas. Ahí está uno de los 6 que estamos hablando. Yo creo que es el último 6 de hecho. Su mano les repartirá la tierra con medida para siempre. La poseerán de generación en generación, habitarán en ella. Es la tierra de la promesa, el paraíso. No hay otro. Voy a terminar esto con Apocalipsis, para que ustedes vean de dónde y dónde está el mal. Ya les dije, el anticristo no somos todos los seres humanos que no aceptan al Señor y están en contra de las cosas del Señor. Ese es el anticristo. No, el anticristo empezó cuando Cristo resucitó. Todos los que están en contra de Cristo, y está en la palabra, léanla. No hay necesidad de que alguien se lo diga. Lean la Biblia, ahí está el anticristo. Somos todos los que hacemos de anticristo. E incluso el que no es cristiano y hace las cosas malas, no está obedeciendo la gracia del Señor en su corazón, que es el que dicta nuestras emociones. Está haciendo lo contrario a lo que el Señor hizo en la gracia. Porque ejemplo lo tenemos a Él. Porque en todas las escuelitas, hasta de kinder, hasta los abuelitos, donde hay educación, cuando hablan de historia, hablan de lo que sea, hay un antes y un después de Cristo. Yo lo cambié. Hay un antes de Cristo y una hora en Cristo. Los que estamos en el Señor tenemos que decir, y ahora en Cristo. Porque este tiempo se está muriendo, pero todavía no ha muerto. En el nombre de Jesús tenemos que tener la fe de que vamos a seguir adelante. Sería Apocalipsis 18, 16, 21. Apocalipsis 18, 16, 21. Discúlpenme, pero yo no me sabía. Miren lo que dice al final. 16. Dirán, ay de la ciudad grande, que andaba vestida. Muchos creen que es Roma. Roma es la vestimenta de la gran ramera que es Israel y de otras religiones. Pero hay muchas que son zarcillos, hay otras que son sandalias, hay otras que son otras cosas. O ropa interior, o como ustedes les quieren llamar, porque la palabra también lo dice. Dirán, ay de la ciudad grande, que andaba vestida de lino delicadísimo, y de púrpura, y de grana, y cubierta de oro, y de piedras preciosas, y de perlas. Esta ciudad existe y es el Vaticano. Pero hay otras ciudades que hacen juego con el Vaticano, que el Vaticano es lo que es la puerta del infierno. El Vaticano es la entrada al infierno. Piedras preciosas y de perlas. Como en un instante se redujeron a nada tanta riqueza. Estamos hablando del dólar, para que ustedes vean. Todo el que ha leído historia del Vaticano saben que es un paraíso fiscal. Todos van allá a guardar dinero. Ustedes se han dado cuenta que los presidentes de todos estos países van allá a visitar al Papa, que esté quien esté. Esté quien esté. Entonces, ¿quién es esta ciudad que se ha robado todos los tesoros del mundo? Nada más y nada menos que Inglaterra. Pero ¿quién le sigue? Estados Unidos. ¿Y quién le sigue? Israel. Que se apodera de lo que no le pertenece. Dice la palabra que son ricos. Está aquí en Apocalipsis y se hacen llamar judíos. Gloria a Dios. Como en un instante se redujeron a nada tanta riqueza, y todo piloto y todo navegante. Escuchen, Roma no tiene pilotos, no tiene navegantes en el mar. El mar en el que navega Roma es en el mar de gente, pero es parte del Leviatán. Es lo mismo. Pero los que hacen comercio en el mar, que por eso que quieren dominar todos los países del mundo para ellos solo dominar el comercio. Dice la palabra que durante un tiempo Asia, o un país asiático que es el más grande de China, dominará también, pero también dice que un país del norte que defiende a Siria y otro país del norte que defiende a Israel caerán en guerra, y el que defiende a Israel se acabará. Pero dice también que el otro país va a sufrir consecuencias. Pero es aquí donde dice que el mundo ya no hay más vuelta atrás. Y los marineros y cuantos trafican en el mar, trafican, no dice que comercian, traficantes, se pararon a lo lejos, y
dieron gritos viendo el lugar o el humo de su incendio, diciendo: ¿qué ciudad hubo semejante a esta en grandeza? Ya se cayeron las dos primeras torres. Ya hay problemas en esa nación. Ya el dólar no está sirviendo para nada. Ya la nación a la que ellos apoyaban está perdiendo la guerra. Y van a hacer juicio. Quiere decir que el anticristo ya está. Entonces, por eso es que le digo, no esperen el arrebatamiento, que el arrebatamiento va a ser así. No, señor, el arrebatamiento es cuando usted se aceptó al Señor. No salga, no se caiga. Siga ahí en las nubes, pero en las nubes de la gloria, no en las nubes de la ignorancia. ¿Qué ciudad hubo semejante a esta en grandeza? Y arrojaron polvo sobre sus cabezas y prorrumpieron en alaridos, llorando y lamentando, decían: ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual se enriquecieron con su comercio todos los que tenían naves en el mar. Tiene doble sentido, el mar de gente y el tráfico en el mismo mar. Por eso es que no querían soltar el canal de Panamá. Y el canal que está allá en España, que no recuerdo, Gibraltar, creo que se llama, el canal de Gibraltar, que lo tienen los ingleses agarrados. Y el otro canal que está ahorita donde hay problema, el tercer canal, que es donde está la broma de los hutíes. Este es el fin, hermanos, ya no hay más para dónde correr. Enriquecieron con su comercio todos los que tenían naves en el mar. ¿Cómo fue asolada en un momento? Oh cielo, regocíjate sobre ella, como también vosotros, oh santos, apóstoles y profetas, pues que Dios, condenándola, ha tomado venganza por vosotros y ha hecho justicia. Bendita sea la gloria del Señor. Hasta aquí llega la palabra de hoy. Lamento no haber empezado con esto hace mucho tiempo, por el mismo temor de que lo llaman loco a uno porque uno tiene un conocimiento distinto a los demás, por el mismo temor que como yo no tengo títulos teológicos, ni me pasan para el púlpito, y cuando lo han hecho he pedido que haya una nueva reconversión de lo que practican al evangelio de Cristo. Entonces no les gusta, porque entonces buscamos un evangelio y queremos hacer a Dios a imagen y semejanza nuestra, pero nosotros no somos imagen y semejanza del Señor, no fue el que nos creó. Entonces en esa guerra seguimos peleando en contra del Señor. Pidamos perdón todos los días, tenemos tiempo, hay muy poco tiempo. Dios los bendiga, los quiero mucho, que el Señor los guarde. Y bueno, aquí estamos, y cada vez que pueda una palabra la voy a dar, y hay mucha palabra. Hay mucho que comprender, hay mucho que entender, hay mucho que buscar. Un solo hombre no tiene razón. Por culpa del huerto del Edén, era un hombre y una mujer, hubo pecado. Pero por culpa de un hombre y una mujer hubo salvación. Por Cristo Jesús, aunque Él rompió el pacto con Israel, por eso se rompió el velo, y por eso el Señor le dice en Isaías, creo que 49:50, pregúntale a tu madre por qué le doy carta de repudio. Bueno, fue por el mal comportamiento, pero nosotros tenemos tiempo. Nosotros somos la nueva Jerusalén, la nueva Israel, el nuevo paraíso en el Señor somos nosotros. El tercer cielo somos nosotros. La tercera iglesia somos nosotros, hermanos y hermanas. No hay nada aquí, mire, no sé por qué la gente tiene dudas. Estamos viendo al enemigo peleando de frente junto con su siervo, y lo estamos viendo, y vamos a hacernos como le pasó a aquella gente que cuando el diluvio: no, eso no es conmigo. Sí, señores, es con todos nosotros. Que el Señor los bendiga. Los amo.